Si Jesús evaluara tu manera de estudiar la Biblia hoy, ¿diría que es un proceso de obtener información o es tiempo que pasas con Él en relación? Cometemos el error de pensar que estudiar la Biblia es solo leer y nos olvidamos de lo más importante. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo estudiar la Biblia según seguimos creciendo en nuestra relación con Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática Práctica. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la Escuela Sabática Práctica. Qué bendición que puedan estar con nosotros una vez más. El tiempo sigue corriendo, chicos, pero ha sido una experiencia maravillosa. No sé para ustedes, para mí ha sido súper enriquecedora. Qué palabrota. ¿Cómo me hace pensar que lo que viene todavía es mejor. Un proceso muy lógico, el que hemos venido llevando durante estas semanas, que hoy espero, comience a dar frutos. Ya, es un proceso de crecimiento literalmente, ¿no? Así es. Y hay etapas, hay que entender unas cosas para absorber otras. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que la gente también está con nosotros y les invitamos a compartir. Este es el momento, comparta, dele like, suscríbase al canal, bendiga de esta manera. Gracias por estar con nosotros. El papel de la Biblia. ¿Comenzamos orando? Y luego seguimos con la conversación. Me parece bien. Adelante. Querido Dios y Padre que moras en el cielo, gracias por ser nuestro Dios, que se revela, que nos habla, que está presente, que no es lejano, que hoy quiere también, como todas estas semanas, hablarnos al corazón. Y en este estudio, tanto en este estudio de juntos, sino también en el estudio personal e individual de cada hermano, tú quieres estar presente. Hoy queremos escucharte en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el versículo para el día de hoy? Isaías capítulo 55, versículo 11. Un versículo muy importante para subrayar y para tenerlo bien claro en nuestra mente. Dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Excelente. Isaías 55:11. O sea que aquí dice el propio Dios que su palabra como que no es un libro. Oh. Es una casi que una narración, ¿no? Porque sale de mi boca y nosotros estamos acostumbrados a leer. ¿Y no será que se nos está olvidando escuchar? Óigame. Wow, qué concepto más lindo. Si sale de mi boca, dice él, ¿no? Yeah. ¿Qué tanto estamos escuchando cuando nos acercamos a la Biblia? Y da la aclara también cuál es la fuente, ¿no? A veces leemos sin entender o sin recordar, porque lo sabemos, pero sin recordar de quién estamos leyendo, quién me está hablando en esta ocasión. ¿Ya? Y yo puedo conocer muchos versículos, pero no estar escuchando realmente la voz de Dios, la voz de Jesús. ¿Cierto? Bueno, y por eso quizás el estudio de la Biblia para algunos se ha convertido tan árido, ¿no? Se ha hecho muy árido. Terminamos la semana pasada hablando un poquito del culto familiar, que es con las mejores intenciones lo hemos hecho un poco árido, ¿no? Sí, y es porque hemos caído en algo que es una opinión muy personal, es una trampa, y es de limitar el estudio. Como es un estudio, lo limitamos a unos momentos. Y se nos ha olvidado este concepto del propio creador, donde él dice, no, esto sale de mi boca. Lo lindo de poder escuchar es que, y por eso los audiolibros se han vuelto tan famosos ahora y tan prácticos, ¿no? Porque yo puedo estar escuchando mientras estoy haciendo quizás otras actividades. Y a mí me gusta ver la Biblia así, tomar momentos para acercarme a ella de la manera apropiada, que es en el contexto del Espíritu Santo, como lo estudiamos la ocasión anterior, y permitir que ella me hable y me acompañe en todo lo que yo hago durante el día, ¿no? Allí entonces va a ejercer un efecto que va a ser mucho más beneficioso para mí. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Qué cosa, ¿no? Pero somos malos para oír, ¿no? Nos gusta que nos escuchen, pero esa es una habilidad que tenemos que practicar mucho más. ¿Será que entonces la parte principal en el estudio de la palabra es precisamente esa? Porque nos concentramos en el leer, en el saber qué dice, pero no escuchamos necesariamente cómo eso se aplica a mí de manera profunda. El meditar, pienso yo, en la palabra debe ir atado
cuando vamos leyendo, ¿no? Correcto. Yo creo que la palabra meditación se ha mal utilizado como aquellas cosas buenas que Satanás roba, como la tecnología y muchas cosas que Satanás se apropia. Meditar no es nada malo. Meditar es tener un tiempo en silencio, en conexión con mi Padre Celestial y escuchar su voz intencionalmente. La información llega. Los textos aparecerán y me memorizaré versículos, pero es muy diferente escuchar la voz de Dios. Era estudiante en la universidad, tenía poco dinero y tenía un carrito, le decían el Bolivia Móvil. ¿El qué? ¿El Bolivia Móvil? El Bolivia Móvil, porque como soy boliviano, tenía él el Bolivia Móvil. Y este era tan alto en tecnología que tenía un hoyo en el techo y a medida, poco a poco se iba abriendo y se iba convirtiendo en convertible poco a poco. Con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo. Okay. Tenía las llantas que se veían los alambres. Y me acuerdo que yo tenía que hacer un trámite en San Juan. Vivía en Mayagüez, en la universidad. Y tenía que hacer un trámite. No tenía el carro. No tenía dinero. No tenía nada. Y recuerdo ir saliendo, corriendo a la habitación. Y llorar y decirle, Señor, soy pobre. No tengo nada. No tengo cómo ir. El carro no tengo nada. Y siento la impresión, convengamos que escuchar la voz de Dios no es la voz que te habla, esas impresiones que se van formando en el tiempo. Lee la Biblia. Así que me acuerdo arrodillarme al borde de la cama, abrir la palabra y decir, Señor, ¿qué me va a decir de las llantas del carro la palabra? Y justo abrí en el texto que habla en Deuteronomio y que yo agradece porque yo cuido a la viuda y al extranjero. Entonces sentí la impresión, agradece. Señor, no te puedo agradecer ahora porque no tengo nada que agradecer. Agradece. Pero no tengo nada que agradecer. Empieza a agradecer porque yo soy quien cuida a la viuda y al extranjero. Y empecé a agradecer. No sé por qué, Señor, pero agradezco. La Biblia dice que tengo que agradecer. Agradezco. Me tocan la puerta y me dicen, Juan, hay un señor que te está buscando ahí abajo. Yo ayudaba con los preceptores de la universidad. Me llama y me dice, oye, ¿tú sabes de quién es ese carro? Era mi carro. Me daba vergüenza y le digo, no sé de quién será el Bolivia Móvil. Entonces yo le dije, no sé de quién será ese carro viejo, no, ni idea. Y me dice, lo que pasa es que acabo de comprar, yo soy mecánico, tengo llantas nuevas, me equivoqué de llantas y van perfectamente en ese carro. Y yo pensaba devolverlas, pero dije, no, a lo mejor hay algún joven en la universidad la necesita. Le dije, es mi carro. Pediste perdón, ¿no? Todo el viaje. No, al Señor. Y al Señor también. Me cambió las llantas, me dio dinero para ir y para volver, para la gasolina. Me dijo, tú eres un estudiante extranjero, no te preocupes que yo te cubre todo. Qué lindo. La palabra. El Señor te dice, ven, quiero hablarte, quiero contarte las verdades del reino. Es ese encuentro más que teológico, como tú decías al principio, más que informacional, definitivamente transformacional. Y qué bueno que tú traes ese ejemplo porque nos ayuda a entender el hecho de que por mucho tiempo pensamos que abrir un libro es todo lo que necesitamos hacer y que Satanás tiene miedo a eso. Mi abuelita tenía abierta la Biblia y ya estaban amarillas las hojas en el Salmo 119 en la sala. Pero no, a lo que realmente le tiene Satanás miedo no es a una iglesia que abre la Biblia por abrirla, sino una iglesia que vive conforme a las promesas maravillosas que Jesús nos da, la vida que Dios nos da a través de su palabra. El pueblo de Dios cometió el error creyendo que estaban haciendo lo correcto. ¿Usando? Sí. La Escritura. Correcto. Y la memorizaron. Es increíble. Cada vez se conocen más casos de aquellos que se conocen y se leen la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, porque la han repetido toda su vida de memoria. Sin embargo, no han podido reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que es su Salvador, y viven en la frustración todavía de estar esperando todos los días a que el Mesías llegue, cuando lo tuvieron caminando al lado de Increíble. ellos. Wow. Y esto lo digo con mucho respeto hacia nuestros hermanos judíos, porque no todos forman parte del mismo pensamiento, algunos que ya han entendido, pero cada vez que veo la figura del muro de Jerusalén, me impacta positivamente al ver la devoción, pero al mismo tiempo me da tanto dolor. Porque es el pueblo de Dios. Y están allí en el muro en una actitud para ellos de reverencia, de consagración. Pero cuando uno de ellos me dijo, es porque yo como que me transporto, dice él, a otro nivel, porque estoy totalmente concentrado en agradecer, porque mañana el Mesías va a estar acá, mañana el Mesías va a estar acá, mañana el Mesías va a estar acá y me va a liberar.
Yo decía, ¿cuántos de nosotros como cristianos seguimos viviendo la misma tragedia? Conociendo tanto de Jesús, pero todavía sin ver a Jesús. Wow. Y no lo hemos visto simplemente porque no hemos escuchado la voz de Dios. Es tan importante escuchar la voz de Dios. Pero ahorita, si entre nuestra comunidad alguien se levanta y dice, yo escuché la voz de Dios, ¿cómo reaccionamos? Eso justamente nos muestra lo infravalorada que está la voz de Dios, que cuando alguien dice que escuchó la voz de Dios, en vez de darnos alegría y celebración, nos produce... hay que tener cuidado con esa malla porque está escuchando la voz de Dios. En cualquier momento va a salir con cualquier disparatez. No, la voz de Dios, como se acaba de mencionar en los dos escenarios, es tan hermosa que es para escucharla y para traer a nuestra vida la práctica de la Sagrada Escritura, como él mismo lo dijo en Isaías. Exactamente. En ese entendimiento, entonces, ¿será necesario ser intencionales con el tiempo que apartamos para leer la Biblia? Porque no quisiera que se malentienda que están diciendo, no, ellos están haciéndolo muy romántico, busca ya, pero ¿qué tal del tiempo intencional para leer, para buscar, para investigar, para encontrar a Jesús allí? Es necesario sacar el tiempo, ¿sí o no? Hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Yeah. Lo uno no invalida lo otro. El problema es sacar el tiempo y dejar todo allí en ese tiempo. Claro. Ahí está mal. Yo me cuestiono, y hablo en primera persona, me cuestiono mucho cuando hago una buena reflexión bíblica personal, pero luego se va de mi mente y estoy tan entretenido en mis cosas, en mis labores, en mis objetivos, en todo lo que tiene que ver conmigo, que ese momento se quedó en eso, en un momento. No, por supuesto que hay que crear momentos. Jesús tomaba momentos para estar en comunión con su Padre y escuchar su voz, y eso le daba sentido a los escritos sagrados. Correcto. Pero esos momentos permeaban todo su accionar durante el día. Excelente. El problema es quedarnos con los momentos, que creo que allí muchos de nosotros con la buena intención luego nos apartamos, ¿no? Y ese es el permanecer que habló Jesús, ¿no? Claro, en Juan capítulo 15. Claro, Juan, que lo obtenemos cuando lo buscamos de esa manera, la vid, claro. No como parte de un checklist, como tú mencionaste, de, ya hice mi devocional, ya leí 5 minutos, ya estudié o ya oré, sino como, Señor, ¿qué tienes para mí para comenzar este día contigo? Correcto. Porque terminé mi devocional, pero quiero seguir caminando contigo. Correcto. Yo creo que podremos tener cuidado de idolatrar ese momento, esa palabra, ese tiempo de estudio y decir, lo hice, ya cumplí, y con orgullo mencionarlo a la gente. Paso 3 horas desde las 4 de la mañana leyendo la Biblia. Cuando en realidad el fruto de ese tiempo sano y natural se verá a las 12 del mediodía, se verá a las 5 de la tarde, se verá en la noche, porque entonces se mezcla ese tiempo intencional que creo que es sano. Ojalá tengas un espacio, ojalá tengas un momento para sentarte con tu palabra, disfrutarla, escribir, hacer notas, dibujar, hacer de alguna manera didáctica, pero que como la revolución de estos nuevos teléfonos tienen algo que se llaman apps, aplicaciones, y este teléfono sirve porque tiene apps. La Biblia funciona porque la aplicas, porque la vives. Si tu Biblia, como decías, Gama, yo sé de una persona que tenía malos sueños y ponía la Biblia debajo de la almohada a ver si se le iban los malos sueños. No funciona así, pero entonces tengo ese tiempo intencional y planificado, y de ahí disfruto mi caminar con el Señor. Estoy seguro que todos los minutos del resto de ese día serán impactados positivamente con la palabra del Señor. Hace unos años con mis hijos hicimos un paseo que de hecho lo repetimos cada vez que podemos. Hay una zona cerca de Medellín, se llama Río Claro. Se llama Río Claro porque es un río de agua transparente, y se ve transparente y se ilumina porque la base del río es mármol. Oh, wow. Es mármol, es muy, muy famoso, muy lindo. Pero resulta que lo que más nos gusta no es tanto el río, porque el río es muy bueno. Lo que nos gusta es ir a explorar una cueva que se llama la Cueva de los Guácharos. ¿Han escuchado ustedes hablar de guácharos? No. El guácharo es un animalito, es básicamente como un murciélago que está en lo profundo de esa cueva. Bien. Para llegar a esa cueva hay que ir a la parte más alta de una montaña, es un camino de casi 1 hora subiendo muy fuerte, y luego se baja y se llega al nivel del río dentro de la cueva, así que es toda una experiencia. Wow. Lo primero que se hace cuando vamos allí es un círculo, todos los que vamos a disfrutar, y hay un guía, por lo menos uno o ideal 2 guías, que dan una serie de instrucciones. Claro,
todos estamos supuestamente interesados en escuchar las instrucciones, pero resulta que hay que mirar que llevemos la linterna, hay que mirar que llevemos el agua, los zapatos adecuados, y mientras están dando las instrucciones, la mayoría las escuchamos, pero nos sucede lo que nos sucede como a veces cuando estudiamos la Biblia, que así como nos entró por acá, nos salió por acá. Y resulta que el guía va adelante, uno adelante, otro atrás, a veces uno en la mitad del grupo, dependiendo del tamaño del grupo, y nos lleva en todo el proceso. Siempre ha sucedido lo mismo. Si el guía está, la gran mayoría está preguntando en el recorrido lo que ya el guía dijo cuando nos reunió. Porque vimos las instrucciones, recibimos las instrucciones, pero realmente no las escuchamos. Y el recorrido es fantástico. El recorrido tiene que ver no solo con el ingreso a la cueva, sino con lugares muy pequeños para poder pasar, lugares para saltar a diferentes, como piscinas que hay internamente. Pero hay algo, un momento que me llamó mucho la atención, y es que cuando íbamos a entrar a la cueva, todos llevábamos nuestras linternas, y lo primero que nos dice el guía, acuérdate que yo les dije que no utilizaran las linternas. Wow. Entonces uno dice, ¿y para qué entonces traigo la linterna dentro de una cueva si no puedo prender la linterna? Y todos teníamos la inquietud. En la primera ocasión que lo hicimos sin la linterna, pues nos tropezábamos, nos caíamos, era un chiste, la pasábamos muy bien. Pero luego entendimos por qué. Cuando llegamos a un lugar donde él nos dice, ahora aquí sí prende las linternas, y todos prendimos las linternas. Y cuando prendimos las linternas, estábamos en un lugar como acústico, era como una habitación inmensa en todo el centro de la cueva, y allí estaban los guácharos. Entonces él mostró y él dijo, miren, vean lo que va a pasar cuando prenden linternas. Inmediatamente comenzaron esos animales a gritar. Claro, estábamos interrumpiendo su periodo de sueño porque estaban durmiendo. Por esa razón no tenían que ponerse. Pero ahora dice, mire lo que pasa cuando se apaga. Apaguen. Y pum, apagamos. Y pasar de la luz a no tener la luz fue una oscuridad total. Decimos jocosamente, no se veía ni para conversar. Tremendo eso. Después de eso entendimos el valor de la luz y el valor de seguir instrucciones. Una cosa es estar en contacto con las instrucciones y otra cosa es ponerlas en práctica. Entonces la mayoría, ¿qué fue lo que hicimos en todo el recorrido? Siempre estar cerca del guía preguntándole. Yo creo que eso es algo que deberíamos hacer con las Sagradas Escrituras. Totalmente. Lo que recibimos de ella en esos momentos especiales, en unos marcos especiales, en oración, luego durante el día estarle preguntando al Señor, no, Señor, ¿y esto cómo lo puedo llevar a mi práctica? ¿Esto de qué manera me puede beneficiar en las decisiones que estoy tomando? Porque de eso se trata la ciudadanía del reino. Así es. En que si Él es mi rey y yo soy su súbdito, pues dime, rey, qué es lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y allí es donde la Biblia toma esa vida, esa eficacia y donde ilumina realmente mi camino. Creo que tenemos que llegar a acercarnos cada día más a eso, permitir que el estudio lo vea ratificado en la práctica y en el beneficio de mi vida. Muy bien, muy bien. Hay una frase que dice que la Biblia es el único libro donde el autor siempre está presente a tu lado. Eso, lindo. Qué imagen para poder linda. Preguntarle lo que quieras. Qué imagen linda. Tener siempre al autor a tu lado, qué privilegio. Claro. Y es la definición de Espíritu Santo realmente, el que va contigo, el que está a tu lado, ¿no? El Consolador. Y ese yo lo tomaría como el segundo punto de lo que estamos estudiando. Hoy estamos hablando acerca de cómo estudiar la Biblia. Ya definimos que hay que buscar la verdad o a Jesús y permanecer en Él, ¿verdad? Lo segundo que quizás debamos resaltar, o que ya hemos resaltado a través de la historia, está excelente la ilustración. Es como el Espíritu Santo va más allá del tiempo intencional que tomaste en la mañana, digamos, por definirlo de alguna manera. Camina contigo, va contigo a todo momento, y tú tienes la oportunidad de, en un formato no tan formal, preguntarle. Recuerdo que cuando era pastor en la universidad, los jovencitos siempre preguntaban mucho por, pastor, ¿qué necesito para tener novia? ¿Me debo casar? Cosas como esa, ¿no? Y recuerdo que una chica me preguntó, pastor, ¿y para buscar novio, realmente tengo que ponerme a orar? Le dije, mira, chica, para ir a Walmart tienes que orar antes. Tienes que ir con el Espíritu Santo. No hay manera. En cada elemento de nuestra vida necesitamos el Espíritu Santo. ¿Ya? Y debe trascender al momento específico en el que a solas o en familia estudiamos la palabra de manera intencional, pienso yo. La cátedra universitaria, si se queda en cátedra, va a aportar algo, pero si tiene el ambiente de interacción, de preguntas y respuestas, y se aprovecha bien, al final tú le preguntas al estudiante, ¿dónde aprendiste más? ¿En la cátedra o en la interacción? ¿Qué te van a decir? En la interacción. En la interacción. Claro, entonces,
esa es una de las maneras que deberíamos utilizar para acercarnos a las Sagradas Escrituras. Es cómo yo puedo interactuar con ella durante el día. Por eso no es la cantidad. Tampoco es solo la calidad, es una buena cantidad con una buena calidad donde podamos tomar esos consejos bíblicos y decirle al Señor durante el día: Señor, ayúdame a aplicarlos, quiero llevarlos a mi cotidianidad, ¿no? E interactuar con Él y deleitarnos en escuchar su voz, porque la voz de Él se manifiesta de tantas formas, de tantas maneras. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Tengo la inquietud. Si está viendo una persona que tiene un amigo, una persona que le dice: no sé, quiero comenzar a estudiar la Biblia, nunca la he abierto, no sé qué hacer. Muy bueno eso. Si nosotros pudiéramos en un minuto o en 2 minutos, algo sumamente práctico, a una persona que por primera vez tiene una Biblia, hasta tiene el plástico todavía y recién no sabe cómo abrirla, ¿cómo comienza a estudiar la Biblia? ¿Cómo puedo leer la Biblia y comenzar mi viaje? Es un asunto de aprendizaje y como toda relación tomará tiempo. Pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo puedo hacer para empezar a estudiar la Biblia de lleno? ¿Cómo estudian ustedes? ¿Cómo comenzamos a estudiar la Biblia? Porque me gustaría que esta persona que nos está viendo comparte el video y le diga: mira, aquí te van a enseñar cómo leer la Biblia por primera vez. Bueno, tenemos 4 minutos para eso. ¿Cuál sería? Yo personalmente, a mí me gusta recomendar, si estás hablando de cosas concretas, los evangelios. Comenzamos por ahí. Primera cosa, comienza con los evangelios. Principalmente Juan. A mí me encanta Mateo. Yo soy más amigo de Mateo. Y del concepto del reino, como mencioné. Claro. Pero Juan tiene una sencillez en su lenguaje que es muy especial. Es muy especial. Y cuando Juan escribe, ya siendo adulto, él no está escribiendo cosas que eran ajenas a él. Él vivió lo que está escribiendo. ¿Ya? Ese sería lo primero. Y yo voy un poquitito más allá, porque ese también es siempre mi consejo. Y en los evangelios, ¿en dónde comienzo? Bueno, si no sabes por dónde arrancar, la historia de la vida de Jesús, de su comienzo. Y luego métete en los milagros, porque si hay algo que necesitamos nosotros hoy son milagros, y los milagros de la Biblia no son solo referentes, son propuestas para nosotros hoy. Amén. Si queremos aceptarlas. Correcto. Así que los milagros. Y lo otro que yo recomiendo y que te recomiendo a ti es, por lo menos trata de tener 2 o 3 versiones de la Biblia, donde puedas leer esa historia, corta, mediana, esa historia con 3 versiones. Una versión quizás antigua, como la Reina Valera 1960. Si te gusta una versión católica, está la Nueva Jerusalén, que es buenísima. Y una moderna, que como yo utilizo Palabra de Dios para Todos. Entonces, eso me ayuda a ver diferentes perspectivas y me aclara, me amplía un poquito más el pensamiento. Y por supuesto, algún comentario pequeño, ¿no? Pero si nos quedamos con los 2 anteriores, ahí tenemos cómo arrancar. ¿Puedo pintar la Biblia? ¿Puedo escribir en la Biblia? ¿O no se toca la Biblia? ¿Qué hago con el texto, un papel? ¿Cómo puedo hacer algo con la Biblia? Pues, ay, qué maravilla poder rayar la Biblia, ¿no? Una vez me encontré un hermano de iglesia y vio mi Biblia y no estaba tan rayada como debería estar y me miró juzgándome, ¿no? Como que el pastor no estudia mucho la Biblia. Esas son formas, pero en ningún momento está equivocado escribir, porque es papel, ¿no? Ya escuchamos y lo tenemos claro de la palabra de Dios, donde nos dice que es su voz, la Biblia es su voz. Así que más que el formato, definitivamente trabajemos con ella de diferentes formas. Correcto. Y permitamos que ella nos pueda hablar. Por lo tanto, una tableta también puede ser. Excelente. Yo vi aquí una por aquí bien rayada que tiene un montón de cosas. Aquí tengo un montón de versiones. Eso está Otra cosita, Juan, yo diría, procura conseguir a alguien, un compañero de camino. Eso es buenísimo. Eso es muy bueno. Sí. Alguien con quien puedas estudiar, sea alguien ya de tiempo en la fe o alguien que esté interesado en aprender como tú. Pero cuidado con quien... Cuidado. Eso iba a decir. Sí. Bueno, entonces termínala. Adelante. no, termina. Obviamente debemos saber a quién escoger. Claro. A quién escoger. ¿Habrá algo para medir quién es un buen guía y quién no es un buen guía o un buen compañero? ¿Qué piensan ustedes? Sin duda alguna, tiene que haber. Primero, ora, así como vas a orar por un novio, por una pareja, ora por ese compañero o compañera de oración y de la Biblia, que el Espíritu Santo te dé una persona. Creo que es uno de los primeros pasos. ¿Qué otro paso daría? Bueno, yo estoy convencido que fuimos creados para ser felices. Esa es la propuesta del Evangelio. Muy bien. El Evangelio produce felicidad. Así que busca un compañero de estudio que después de estudiar, bueno, primero que antes de estudiar quieras ese momento. O sea, es tan bueno el estudio con esa persona que tú lo añores. Y segundo, busca que sea... que
que al final que tenga sentido. Y el mejor sentido es que te muestre a Jesús y te llene de felicidad lo que acabas de estudiar, ¿no? La congruencia. Para ti, claro, que haya congruencia. Muy bien, muy bien. Y precisamente en esa línea, y con esto ya vamos cerrando, cuando estudiamos la Biblia, no debemos dejar fuera que la Biblia te equipa para alcanzar a otros. Estamos hablando de aquel que está comenzando, pero quizás aquellos que ya están conociendo a Jesús más. No te quedes con la teoría en el sentido de lo privado de tu casa. Procura compartir las buenas nuevas con alguien a través de cómo los tratas, a través de la demostración de amor, a través de esa congruencia que a veces no requiere ni que menciones ni un versículo. Wow. Yeah. Wow. El ministerio de Jesús y los evangelios están llenos de historias. Yeah. Yo siento que la principal propuesta, y te lo quiero compartir, es que tú seas el protagonista de la nueva historia. Aleluya. Y que la compartas con otros, porque ese es el efecto. Cuando yo soy feliz, yo le comparto a otros qué fue lo que me hizo feliz. Yeah. Historias modernas. Muy bien, muy bien, muy bien. Familia, una vez más, no sé cómo el tiempo se nos va tan rápido, pero qué bendición poder estar con ustedes, con la audiencia y poder seguir aprendiendo y creciendo en el Señor. Amén. Así que nos despedimos en esta ocasión, no sin antes escuchar y cantar nuestro canto favorito. Se ha vuelto nuestro canto favorito. Quiero conocerte más. Les invitamos a que la próxima semana nos acompañen en otra edición más de Escuela Sabática Práctica. Será hasta la próxima. Amigos, familia, muchas bendiciones. Gracias. Hasta pronto. Encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrirte el corazón como un amigo y expresarte lo que siento en la oración. Quiero encontrarme cada día contigo y en tu palabra escuchar tu voz. Quiero abrir